Pues muy buenas tardes. Es un gusto y un honor para nosotras que pertenecemos a una cátedra que también es de la universidad, pero no es una cátedra de difusión cultural, sino de la Facultad de Filosofía y Letras y del subsistema hermano de Humanidades. Estar aquí porque pensamos que hay muchas cosas que nos unen al trabajo de difusión cultural y pues muchas gracias, agradecemos que nos hayan convidado a participar. Conmigo mi nombre es Graciela Martínez Salce, soy investigadora y en este momento directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y mis dos queridas colegas que me acompañan son la maestra Claudia Lucotti, quien es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de Letras Inglesas, y la doctora Aide Silva, que también es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras, pero ella es de Letras Francesas. La cátedra de la que les vamos a platicar en este momento es una cátedra extraordinaria de estudios canadienses que en un inicio, hace ya casi 20 años, se llamó Margaret Atwood y Gabrielle Roy, y en ese momento fue utilizar estos nombres de estas escritoras fue muy novedoso y muy vanguardista, porque estábamos poniendo a las mujeres en el centro de la creación canadiense. Ahora, a 20 años, a punto de cumplir 20 años de actividad continua de la cátedra, pensamos que era importante repensarla, porque en el sesquicentenario de la Federación Canadiense hubo muchas discusiones, sobre todo por parte de voces de las primeras naciones, en las que se cuestionaba que se dijera que Canadá estaba cumpliendo 150 años cuando las primeras naciones tenían siglos y milenios en el territorio. Y entonces pensamos que era importante tomar en cuenta esta que se llama la tercera raíz, aunque fue la primera raíz de la nación canadiense, y por eso incluimos en este relanzamiento de la cátedra el nombre de Alanis Obomsawin. Alanis Obomsawin, que está cumpliendo este año 90 años y que lo celebra con la exhibición de su documental número 51, o sea, así celebró sus 90 años estrenando su 51, su documental número 51. Ella es una de las documentalistas más importantes, yo creo que no solo de Canadá, sino del mundo indígena global. Ella, aunque nació en New Hampshire, en Estados Unidos, ustedes sabrán que, por supuesto, los pueblos originarios en América del Norte no reconocen esas fronteras que les fueron impuestas, bueno, no solo en América del Norte, sino también en otros países, pero ahora hablamos de América del Norte, y creció en la reserva Odanak, al norte de Montreal. Ella pertenece al pueblo Abenaki, cuyo territorio se extendía originalmente desde Nueva Inglaterra hasta Quebec. Aunque inicialmente desarrolló una carrera musical, a partir de 1967 los productores del National Film Board de Canadá, Wolf Koning y Bob Berral, la invitaron a participar como asesora en una película sobre pueblos originarios. Y desde entonces ella se ha dedicado a dirigir y a producir películas en el National Film Board que han sido parteaguas no solo en la historia fílmica canadiense, sino en la discusión cultural y política sobre las condiciones poco favorables en las que viven las
los descendientes de las primeras naciones en Canadá. Y su documental yo creo que más famoso es el que se llama Kanassetake, 270 años de resistencia, que es un documental de 1993 y que ella filmó durante esta refriega que hubo entre la policía de la provincia de Quebec y los habitantes de Kanassetake, porque en tierra sagrada se quería construir un campo de golf, y creo que eso nos resuena en México por todo lo que ha pasado en Tepoztlán durante décadas también. A este momento en la historia de Canadá se le llama la crisis de Oka, y fue un enfrentamiento de 78 días entre la nación Mohawk y no solo la policía de Quebec, sino el ejército canadiense. Bueno, ella ha recibido muchísimos premios y, como les digo, es reconocida mundialmente, y por eso nosotras pensamos que incluir su nombre en la cátedra era un reconocimiento a que la cultura canadiense no solo se forma de las voces provenientes de los lejanos inmigrantes anglófonos y francoparlantes, sino que existe toda una cultura que además ahora en este siglo XXI ha tomado una grandísima relevancia. Yo quisiera entonces, primero, creo que como vamos a proceder es que primero le voy a ceder la voz a Claudia para que ella nos explique cómo precisamente la presencia de estas voces ha modificado la enseñanza de las literaturas canadienses aquí en nuestra universidad, y cómo esta relación con la investigación y la docencia ahora resuena en el relanzamiento de la cátedra, y luego le pediré lo mismo a Aide, que lo haga en relación con las escritoras autóctonas, porque en la francofonía se les dice autóctonos, para que vean qué complejo es este mundo donde las denominaciones cambian según la lengua en la que cada quien se expresa. Y después ya soltaremos un poco más la plática. Claudia, por favor. Jalo, ¿verdad? Sí. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias nuevamente a Gabriela y a todo el equipo por la invitación y el recibimiento hoy. Nos parece fundamental, ¿no?, en este tiempo que nuestra cátedra está retomando vida y ajustándose a nuevos tiempos, a la par estar más en contacto con cátedras hermanas y primas en la UNAM y más allá de la UNAM. A veces funcionamos en nuestra facultad, hay varias cátedras, pero sí es bueno, ¿no?, estar aprendiendo y conociendo más allá de lo que estamos haciendo. Paso brevemente a contextualizar un poquito más todo el panorama que presentó ahora mi colega, mi amiga Graciela, con respecto al área que yo manejo, que es la parte de habla inglesa, digamos, de la lengua y la cultura de Canadá. Voy a iniciar diciendo que en los 20 años de vida, un poco como el tango, ¿no?, donde 20 años sí es mucho, no nada, como dice el tango, iniciamos de manera, digamos, muy bonita, con mucho apoyo de nuestra facultad, del CISAN,
de toda, digamos, la universidad, rectoría, en fin, todo el mundo apoyó, y la embajada. Y en ese tiempo donde se empezaba a hablar ya de modo, digamos, sólido de la escritura de mujeres, sí, un poco la idea fue de las primeras cátedras con nombre de mujer. Usamos el nombre de Margaret Atwood, que empezaba a figurar más y más, y hoy día pues ni se diga. Algunas de sus novelas ya habían causado impacto, ¿no? The Edible Woman, que creo que es la mujer comestible, y luego, bueno, el cuento de la criada, que todavía hoy sigue haciendo muchas olas, hasta por Netflix, ¿no? Y además era muy interesante, en nuestra facultad no se veía realmente la literatura canadiense, y hasta en el día de la inauguración de nuestra cátedra, con Margaret Atwood presente y Elena Poniatowska, que era la contraparte por México, también ahí con nosotras dándole la bienvenida. Había gente que tenía lapsus y decían que Margaret Atwood era estadounidense, lo cual causaba siempre un poco de incomodidad en la celebración, porque claro, no es estadounidense, es muy crítica de los Estados Unidos y claramente posicionada dentro de la realidad de Canadá. Y a partir de este primer momento sucedieron dos cosas en esta primera etapa. Con apoyo de la Embajada y de la UNAM, cada año, y aprovechando mucho la FIL, la Feria Internacional de Guadalajara, venían autores canadienses diversos y estaban en la facultad, daban conversatorios, talleres, pláticas, lecturas de su obra, y la literatura canadiense en inglés se empezó a posicionar, empezamos a abrir cursos, asesorar tesis, etcétera. Pero claro, en el fondo era un primer acercamiento a la producción de Canadá, un poco pues, apegada también a lo que se manejaba en ese momento en las ferias del libro, en todo el proyecto de los Canadian Studies, los estudios canadienses que promovía, digamos, el gobierno de Canadá, justamente para que toda la cultura canadiense se conociera más allá de las fronteras canadienses. Y lo interesante es cómo naturalmente después de un tiempo empezó a darse la inquietud en la cátedra, en la UNAM, en la facultad, y sobre todo porque las letras inglesas y francesas trabajan muy de la mano en el Colegio de Letras Modernas. Empezamos a sentir que si a lo mejor eso no sé si es siempre en Canadá, en México sí nos daba gusto hacer visible este diálogo, digo que se daba de distintos modos entre el Canadá de habla francesa y el Canadá de habla inglesa. Y llegamos a hacer cosas, algunas registradas en videos, en fin, muy, muy interesantes, ¿no? De discusiones en torno a temas como la identidad, el uso de la lengua. Y aquí, sumado a esto, fue muy padre cómo empezamos a decir, bueno, pero estamos en México, ¿no? Y si podemos tener una plática entre dos, pues hagamos la plática entre tres. Y entonces la cátedra entró en todo este momento de promover mucho los diálogos muy productivos, muy enriquecedores entre estas dos caras de Canadá, pero en el entendido de que se veía y se opinaba
desde México, ¿no? Y esto incluso tuvo interés en Canadá, ¿no? Nos fueron invitando a veces a hablar de nuestra cátedra y de nuestros proyectos docentes de investigación ahí. Esto del diálogo entre la parte inglesa y francesa se complementó. Claro, en Canadá empezó todo este proyecto de multiculturalismo, el reconocimiento a los distintos grupos inmigrantes, y entonces este diálogo entre lo inglés y francés también se fue complejizando con la difusión, el estudio y también varios proyectos de traducción que hicimos para que en México este material se conociera. La inmigración en Canadá, japonesa, italiana, caribeña, etc., ¿no? Y esto también mutó, se fue transformando, y aquí sí ya embono con el momento que menciona Graciela, ¿no? Estando incluso en México, todo el tema de lo indígena empezó cada vez a ser una preocupación mayor. Esto empezó también a moverse mucho en Canadá. Tuvimos la visita de algunas poetas indígenas canadienses que nos empezaron a abrir los ojos de todo este universo de cosas de producción literaria de ellas, pero con otros paradigmas, digamos, ¿no? Y entonces, pues entramos a una etapa ya reciente en donde le hemos empezado a dar mucho, digamos, espacio a este nuevo universo que, pues sí, no habíamos atendido como se debía, y que por lo menos en nuestra población de colegas jóvenes, nuestro alumnado, donde el tema de lo indígena, el tema de la violencia de mujeres, que en Canadá la violencia ejercida contra mujeres indígenas es uno de los temas del momento, ha tenido muchísima recepción, se ha plasmado en una gran cantidad de actividades que ahora Aide podrá compartir en más detalle. Pero bueno, mi idea aquí era simplemente hablar cómo nuestra experiencia con nuestra cátedra es que es un organismo vivo que tiene una historia y que, según la realidad tanto de México como de Canadá, se ha ido pues ajustando tanto en sus temas como en sus formas de proceder, y que sentimos que llegamos a los 20 años pues con mucho hecho y mucho por hacer. Pues buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias también a la unidad académica y a la UNAM en general por darnos este espacio. Es un honor y un placer para mí también haber empezado a colaborar desde hace ahora casi 2 años con la cátedra en esta nueva etapa, y sobre todo en esta nueva etapa que, como lo acaban de explicar ambas amigas y colegas, abre un espacio todavía mayor a las expresiones, no solo en lengua inglesa y lengua francesa, sino también a otras expresiones que pueden pasar por el inglés y el francés, pero que se expresan inicialmente en lenguas autóctonas, indígenas, originarias, según se les quiera llamar. A mí me parece aquí importante, en esta nueva fase que se abre para la cátedra, el hecho de subrayar cómo la cátedra se ha ido adaptando a nuevas realidades y nuevas maneras de concebir tanto el fenómeno literario como todos los fenómenos sociales que lo acompañan. Ustedes sabrán que aquí en México ya hace unos
30, 40 años empezó el proceso de reconocimiento de las literaturas indígenas con el trabajo valiosísimo, entre otros, de Carlos Montemayor, y es algo que ha ido poco a poco cobrando mayor relevancia, mayor visibilidad, y por lo tanto empezamos a tener poco a poco un canon en literatura indígena, a pesar de que, de hecho, nuestro corpus de literatura en lenguas indígenas mexicanas remonta muchísimo más atrás. Desde luego, tenemos a grandes poetas en náhuatl, en maya y en otras lenguas desde tiempos muy antiguos, entre ellos Netzahualcóyotl, desde luego. Y cuando yo le pregunto a mis alumnos o al público que asiste a algunas de las capacitaciones para docentes de idiomas, si conocen algún poeta en lengua indígena, a veces no encuentran respuesta, a pesar de que en realidad sí conocen por lo menos a una de ellas, puesto que Sor Juana Inés de la Cruz escribía también en náhuatl. Entonces, es muy importante esta labor de la cátedra en el sentido de que no se trata simplemente, como lo indica el título, de llevar la mirada hacia la realidad compleja y cambiante de Canadá, sino a través de esta mirada también voltear a vernos a nosotros mismos y entender que esta complejidad y esta evolución constante también existen en nuestro país. Así como en México durante los últimos años se ha dado una revitalización de las lenguas indígenas y por fortuna hay cada vez más espacios y más oportunidades de conocer este tipo de producciones. En Canadá también ya tiene cierto tiempo que los autores de origen autóctono han intentado dar a escuchar y a conocer, a leer cada vez más ampliamente su voz. Quisiera aquí citar simplemente que el primer libro publicado por un autor o autora, y en este caso fue autora, autóctono en Canadá, fue el de Anantan Capesh en 1976, cuyo título habla por sí mismo, Soy una maldita salvaje, donde presentaba toda una serie de reivindicaciones en torno a las condiciones en las que vivía su pueblo, sobre las cuales en aquel entonces se sabía poco y que afortunadamente, pese a lo desafortunado del suceso, empieza a hablarse un poco más. Ahorita es un tema de mucha actualidad la cuestión de los internados indígenas, en donde sabemos que hubo abusos, que hubo horrores que ocurrieron y que hubo incluso muchísimos de esos niños que desaparecieron, murieron, de los que no se supo más, etc. Y entonces, poco a poco eso se ha ido dando a conocer. Sin embargo, por ejemplo, el primer libro en lengua indígena que se publica también en lengua indígena en inú y en francés data de 1995, no tiene mucho tiempo que esto se empezó a difundir. Entonces a mí me parece súper importante y por eso es tan grato poder participar en esta cátedra, abrir estos espacios, por ejemplo, para las poetas de origen inú. No sé si a ustedes les suena la palabra inú, a menudo me dicen, sí, claro, son los esquimales son los inuit, y no forman parte oficialmente de las primeras naciones. En Canadá existen 13 primeras naciones, más los Métis y los Inuit. Entonces son 15 grupos y los Inú son distintos de los Inuit, viven al norte del Labrador, en Quebec, y entonces se expresan en lengua Inú, a pesar de que según diferentes estimaciones hay entre 17,000 y 23,000 pobladores de la nación Inú, tienen una producción poética impresionante, de altísima calidad. Y aquí lo que me gustaría subrayar al dar este ejemplo es cómo hemos pasado, tanto en la cátedra como en general, en el medio académico y espero que muy pronto entre el público en general, de una consideración de las lenguas que según un lingüista que se llama Louis-Jean Calvé, las lenguas se organizan según un modelo gravitacional parecido al del sistema solar. Hay una lengua actualmente súper central, que es el inglés, en la cual la gran mayoría de la gente que quiere comunicarse con otras personas de otras latitudes va a comunicarse, pero hay también lenguas, esa es la hipercentral, el inglés. Las supercentrales son, por ejemplo, el español, el francés, el chino, etc. Y detrás de esas están las lenguas centrales, como podría ser el maya, aquí en México, y detrás de esas están las periféricas, que podría ser el huasteco, que forma parte de la familia maya. Entonces, muy a menudo, dentro de este sistema solar, todo va hacia el sol, de alguna manera, hacia el centro, o en todo caso circula entre lenguas centrales, de español a francés, de francés a italiano, de italiano a portugués, etc. Y las lenguas llamadas periféricas no tienen
más oportunidad que ir hacia el centro, ir hacia el francés, ir hacia el inglés, ir hacia el chino, y no hay muchos circuitos que pasen de una lengua periférica a otra, así como nos pasa hoy en día que si alguien quiere ir a las Antillas, no hay un vuelo directo a las Antillas. Para irse a las Antillas uno tiene que irse a París y de allí volver a atravesar el océano hacia el otro lado para llegar a las Antillas, porque no hay conexión directa entre estos lugares llamados periféricos, ¿no? Y entonces, el propósito de la cátedra en esta nueva época de alguna manera es romper esta dinámica de atracción hacia el supuesto sol. Es más bien a través del uso del francés, del inglés y desde luego también del español, propiciar que nuestro público aquí en México conozca tanto las expresiones que se dan en francés y en inglés en Canadá, como las que al pasar por el francés y el inglés pueden llegar al español. Y entonces una poeta de Oaxaca, como Nadia López García, con quien tuvimos el enorme gusto de trabajar, puede conocer el trabajo de una poeta joven de su edad que escribe en Innu, en Canadá. Y entonces, y también obviamente Marie-André Gil, a la que me estoy refiriendo, puede conocer lo que está haciendo una poeta Tun Sabi en México. De alguna manera es romper esta dinámica eurocéntrica, heliocéntrica en este ejemplo, para intentar crear nuevas redes. Me parece que es importante aprovechar este espacio porque la literatura escrita por los pueblos originarios, autóctonos o indígenas, según se les llame, es muy a menudo bilingüe para salir de este encierro en el que se les tuvo. Y me parece muy interesante esta oportunidad de salir de un modelo lineal de comunicación y pasar a un modelo rizomático. El rizoma es la raíz, es algo que conecta diferentes puntos de diferentes niveles, ya no se maneja en un plano de doble dimensión, sino es tridimensional, y por lo tanto crear estos puentes de comunicación para resistirse a una visión monolingüe, pero también para reconocer y valorar nuestra propia realidad plurilingüe. En México tenemos 68 lenguas indígenas, 362, 364 variedades según las cifras que se manejen, pero entonces realmente reconocer todas las lenguas, reconocer todas las producciones y entre ellas, en nuestro caso, dar un especial espacio a las producciones de mujeres que también durante mucho tiempo estuvieron relegadas, no que no hayan existido, sino que muy a menudo o bien eran puestas de lado o bien tenían que presentarse como producciones masculinas para ser reconocidas. Simplemente quisiera cerrar esta primera participación recordando que estas voces en lenguas indígenas son voces extremadamente valiosas. Dentro de un rato quisiera compartir con ustedes algunos textos, muy a menudo no reconocidas. Son lo que yo llamaría voces literalmente inauditas. Voces inauditas en el sentido de que no han sido escuchadas o muy poco hasta ahora, y también voces extraordinarias que vale la pena descubrir. Son voces que vehiculan un altísimo potencial de asombro. Es una literatura a la que no solemos estar acostumbrados y nos invita a una experiencia literaria nueva y refrescante. Son también voces milenarias, como bien se dijo. Los inúes ocupan la península del Labrador hace 7,000 años y mucho de lo que hoy descubrimos a través de su producción literaria viene de esa cosmogonía milenaria, y a pesar de todos los pesares perduran, siguen allí, así como las voces indígenas en nuestro país. Son voces que constituyen nuestra identidad americana, porque finalmente, por ejemplo, el francés en Canadá, no es solo el francés de Quebec, hay francés en varios sitios de Canadá e incluso en Estados Unidos e incluso en el resto del continente. Entonces son voces que permean nuestra identidad, son voces espejo porque nos invitan a reconocernos, a observarnos, a descubrirnos de otra manera, y terminaría diciendo que también son voces insurrectas, son voces que a menudo llevan una palabra de reflexión, de rebelión, de invitación a considerar nuestro entorno y a tomar una participación activa en su transformación. Gracias, Aide. Ahorita que estabas mencionando todas esas cosas, yo recordé un proyecto, bueno, el objeto de esta reunión es hablar de la pospandemia. Sin embargo, para nosotros la pandemia fue una etapa muy valiosa porque fue cuando comenzamos a reflexionar en la forma en la que podíamos precisamente relanzar la cátedra y acercarnos a nuevos públicos.
Y bueno, en los estudios canadienses siempre se dice que el paralelo 49 es el más largo y la frontera más larga y la menos vigilada en todo el mundo, la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y es un espacio que se ha estudiado mucho, sobre todo desde el aspecto económico, pero Claudia tiene un proyecto que responde a esto que Aide estaba diciendo, a no pensar en los binarismos, sino en buscar formas de acercarnos a la literatura y a la poesía de una manera distinta. Y este proyecto se llama Meridiano 105 y lo que nosotros hicimos durante la cátedra, perdón por la falta de cronología en este instante, lo que hicimos en la cátedra fue pensar, con la ayuda de la Embajada de Canadá, con un pequeño financiamiento que nos dio la Embajada de Canadá, es que la cátedra debería tener un espacio en el ciberespacio precisamente para poder llegar a públicos más amplios. Y entonces diseñamos diseñamos, es un decir, con la ayuda de técnicos y técnicas, diseñamos una nueva página. Y en esa nueva página se va a albergar este proyecto que Claudia tiene ya hace años, que se llama Meridiano 105, y yo quisiera que Claudia nos compartiera, por favor. Muchas gracias, porque siempre me da mucha alegría que me pregunten por Meridiano 105, que fue un proyecto muy modesto. Ahora, gracias a la nueva etapa de la cátedra, toda la cuestión de tecnologías y el ciberespacio, y digamos el apoyo también, ¿no?, de la embajada, este proyectito siento que otra vez también retoma fuerzas. Cuando vinieron estas poetas, tanto de habla francesa como inglesa, indígenas de Canadá a México, a la facultad, hace ya unos 15 años, armamos como un grupo muy bonito de mujeres escritoras, traductoras, docentes, tanto de México como de Canadá, y pensamos en darle continuidad, porque en la facultad lo que se hizo fue que ellas leyeron sus textos, sobre todo en inglés, porque en francés es un poquito menos terrible, pero en inglés, gracias a las espantosísimas escuelas residenciales, la mayoría de la población indígena de Canadá hoy no habla inglés, sobre todo para los grupos, no habla su propia lengua, solo habla inglés. Y crecientemente con el andar del tiempo y como reconocimiento y reposicionamiento gradual de lo indígena en Canadá, hay muchas mujeres dedicadas a la escritura en Canadá dentro de los grupos indígenas. Estas mujeres no les quedó más que escribir en inglés, pero es un inglés muy interesante, porque sí lleva a través de términos en sus propias lenguas o imágenes o incluso las construcciones mismas de las oraciones, los ritmos y los sonidos cuando hablan o leen en inglés no son, digamos, los de una escuela de enseñanza de inglés tradicional, ¿no? Y bueno, a partir de este encuentro y dándonos cuenta de que lo que estas poetas estaban produciendo era algo que realmente no figuraba en nuestro horizonte de lo que conocíamos de las letras inglesas, de la literatura canadiense, nos pusimos primero a traducir algo de su producción al español.
las colegas de filosofía y letras. Pero al mismo tiempo habíamos empezado a establecer contacto con poetas indígenas, en lenguas indígenas de Canadá. Aquí Irma Pineda y Natalia Toledo nos apoyaron muchísimo. Lo que sucedió fue decir, bueno, este contacto con todo el universo indígena que está revisando y replanteando tantas cosas, quedarnos solo en la típica práctica, que es o que lo traducimos todo al español y hacemos una bonita publicación y ahí queda, pues no, vamos a darle otra vuelta de tuerca y más bien las traductoras al español seamos simples eslabones en una cadena mucho más grande, ¿no? Y entonces lo que hicimos, y fue un trabajo pues de día domingo, porque entre la semana teníamos que cumplir con todas nuestras otras obligaciones, contactamos poetas de varias lenguas indígenas de México y lo que hicimos fue que la traducción al español fue simplemente un eslabón en una cadena mucho más rica y como con una postura de fondo mucho más importante para los tiempos actuales, traducir la poesía de estas mujeres indígenas de Canadá a varias otras lenguas indígenas de México. Y luego tratamos de hacer también el paso inverso de la poesía en lenguas indígenas de México a otras, mínimamente al inglés de Canadá, marcado por lo indígena y en lo posible algo de otras lenguas, como por ejemplo el cri, que ha sido más fácil encontrar todavía algunas poetas que escriben en cri. Y todo este proyecto, luego no encontrábamos, ninguna editorial se interesaba por algo un poco enredoso. Y ahí fue donde el inicio de la tecnología, de toda esta posibilidad de las páginas electrónicas, creamos una página también con mucho apoyo de colegas muy experimentadas en el diseño. Lo pueden, bueno, en cuanto lancemos nuestra página, esto ya va a estar puesto ahí y uno puede entrar y jugar, buscar un poema de Irma Pineda en zapoteco, ver cómo funciona en cri, luego ver cómo funciona en náhuatl, o al revés, la poesía de Louise Half, que es ahora la poeta parlamentaria, es una poeta cri, también es como la poeta oficial de Canadá hoy. Su poesía en cri, en inglés con mucho cri, si entran a la página de Meridiano, verán cómo está Louise Half en 8 lenguas indígenas de México, con su tipografía específica, etcétera. Y esto nos pareció, porque sobre todo fue un proyecto que lleva ya como 15 años, ¿no? Que sí abría una puerta a no solo a expandir y difundir y traducir, sino incluso en repensar cómo es la coreografía tradicional de la traducción, sobre todo literaria aquí en México, y el tema de su difusión y su publicación, ¿no? Entonces, un poco la historia así en chiquito es eso, y el nombre es el meridiano, porque Graciela hablaba del paralelo, ¿no? El meridiano 105 es el único meridiano que cruza desde Canadá hasta México, y como no queríamos ponerle a la página un nombre en ninguna de las muchas lenguas que conforman el proyecto, acabamos, digo, es meridiano 105, pero lo importante es la numeración, el 105. Así que, pues, ese es mi resumen del proyecto.
Gracias. Ahora, Aide, en otro... A ver, hace muchos años existían muchos programas de la diplomacia cultural canadiense, como les dijo Claudia, para apoyar la difusión de los estudios canadienses en el mundo. Y luego los gobiernos conservadores, que piensan que la cultura es un adorno y que para qué hay que gastar dinero en eso, recortaron todos esos presupuestos, pero afortunadamente ahora de nuevo hay esta voluntad de diplomacia cultural, pensando que las culturas acercan a las poblaciones de dos países, y entonces, como parte del relanzamiento de la página, la embajada invitó a Claudia y Aide para que idearan, tuvieron un encuentro en Oaxaca de pueblos originarios, y entonces la embajada invitó a Claudia y a Aide para que publicaran unos fanzines con poemas en lengua indígena y traducidos al español por ambas dos. Y entonces le voy a pedir a Aide, por favor, que nos platique un poquito sobre ese trabajo de traducción y que nos comparta un poco de uno o dos de los poemas que tradujo, por favor, Aide. Claro, con mucho gusto. Y pues sí, en continuidad con este trabajo que ha estado haciendo Claudia en colaboración con muchas otras personas y que me parece tan valioso, efectivamente hemos seguido en esa línea y el año pasado se publicaron estos fanzines, estuvimos en contacto tanto con poetas zapotecas, porque el encuentro era en Oaxaca, como con poetas que escriben, ya sea en su lengua originaria o no, pero que han sido traducidas al francés o al inglés, y quisiera, más que presentar con mucho detalle ese proyecto, leerles unos fragmentos de los poemas que se publicaron y uno que no forma parte de ese grupo, pero que también tengo ganas de leerlos. Van a ser fragmentos porque no tenemos mucho tiempo, y quisiera empezar por una gran dama de la poesía inú, de la poesía canadiense en francés. Joséphine Bacon es hoy en día reconocida como una de las poetas originarias autóctonas más importantes. Ella inició su carrera como poeta de manera tardía, nace en 1947 y su primer libro se publica en 2009, Bateau un message, y a partir de ese momento gana un reconocimiento increíble. Ella formó parte de los niños que estuvieron en los internados y que pues perdió su lengua. Sin embargo, más adelante tuvo la oportunidad de colaborar con antropólogos, etnólogos, se fue interesando como trabajadora social por esas cuestiones y poco a poco fue recuperando sus raíces lingüísticas hasta convertirse hoy en una gran figura de la poesía inú. De hecho, ignoro, lo estuve tratando de investigar y no lo encontré, si Kim Obomsawin tiene una relación familiar con Alanis Obomsawin, pero en todo caso Kim Obomsawin es una cineasta joven que le dedicó a Joséphine Bacon un documental que se llama Je m'appelle Humain. Estos documentales y los poemas de la primera nación inú los hemos trabajado en clase. Mis alumnos ya jóvenes adultos, pero adultos, han salido con lágrimas en los ojos después de ver estos documentales, después de escuchar estas poesías, esta poesía, y también han tenido la oportunidad de charlar con algunas de estas poetas. Y entonces pues quisiera empezar con un fragmento de Médula de Joséphine Bacon que dice así: soy adoptada, soy maltratada, soy huérfana, silencio, oigo palabras, silencio. Las mentiras retumban en mi cabeza. Silencio, me lo has dicho todo. Hijo mío, eres rechazado, te acongoja no saber quién eres. Cuando vuelves a nuestra casa, el Kunaniminchuit cuenta que soñó contigo. Un alma ve, un hijo se mata, una hija se pierde, ciegos al claro de luna que los habita. Mi niñez solo tiene por rostro los golpes recibidos, muda ante el sol naciente. Que vuelvan los primeros pasos de la estación de mi nacimiento. Me he acicalado para hacer notar la médula de mis huesos, sobreviviente de un relato que no se cuenta. Mátame si le falto al respeto a mi tierra. Mátame si le falto al respeto a mis animales. Mátame si me quedo callada cuando le faltan al respeto a mi pueblo.
Inmediatamente después, para cambiar totalmente de época tónica y área geográfica, un poema de Nadia López García, una joven poeta brillantísima, recibió el año pasado uno más de los tantos galardones que ya ha merecido su carrera. Es egresada de nuestra facultad y además es una persona encantadora. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla y va a ser parte del contenido que vamos a incluir en la cátedra. Ojos. Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela. Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz. Muchas veces la vi llorar, llorar cuando cocinaba, cuando cantaba, cuando ponía café. ¿Es cierto?, le pregunté, ¿por qué lloras tanto, ma? Y ella me decía así sin dejar de llorar, porque nosotras tenemos ríos adentro y a veces se nos salen. Tus ríos aún no crecen, pero pronto lo harán. Ahora lo comprendo todo. Ahora tengo ríos en mí y en mis ojos. Haciendo el movimiento inverso, me voy hacia una de las grandes figuras de la literatura indígena en nuestro país, que escribe en mixteco, que ya falleció y que seguramente le suena, pero no necesariamente como poeta, María Sabina. María Sabina escribe, Mujer que examina, es el título. Es la mujer tiempo, dice. Es la mujer limpia, dice. Es la mujer arreglada, dice. Es amanecer limpio, dice. Es amanecer transparente, dice. Soy mujer que sabe traer al mundo. Soy mujer que ha ganado. Soy mujer de asuntos de autoridad. Soy mujer de pensamiento. Mujer que sabe vivir. Mujer que sabe levantarse. Y para cerrar, ahora me voy nuevamente hacia el norte de Canadá, al Labrador, con una poeta joven que actualmente está cumpliendo 32 años, que se llama Natasha Canapé-Fontaine, muy reconocida también, muy prolífica, que ha escrito ensayo, que ha escrito muchos libros de poesía galardonados en múltiples ocasiones. Tiene un libro que se llama Arándanos y albaricoques, Bleu et abricot, y escogí cerrar con este porque me parece que hace un poco una síntesis de lo que les leí antes. Es el prólogo de su libro Arándanos y albaricoques, un fragmento. Un grito se alza en mí y me transfigura. El mundo espera que la mujer vuelva como nació. Mujer de pie, mujer poderío, mujer resurgimiento. Un llamado se alza en mí y he decidido decir que sí a mi nacimiento. Soy porque soy, yo digo yo, sé dar la vida, soy fecunda. El poema es el movimiento que fecunda. Siento todo, las memorias, las heridas, veo todo, el choque del despojo, tomar la palabra y aliviar la carga, el peso del dolor. Escribo para decir que sí, a mí, mujer, forzar las puertas del silencio, asegurar la huella, devolver la vida a las sombras, a los niños rotos, a la palabra que ya no sabe decir que sí, que ya no sabe cumplir, que ya no sabe cumplir su palabra. Y entonces, simplemente para cerrar, les puedo comentar que en un momento Graciela les va a platicar sobre parte del contenido de la página, que va a estar disponible en breve. En la facultad hicimos una serie de entrevistas con 2 poetas de habla inglesa, 2 de habla francesa y 2 de habla española como segunda lengua, todas son de origen indígena. Son unas entrevistas realmente fascinantes donde las autoras, son todas mujeres, hablan de su producción, nos leen sus poemas, establecen ecos. Estamos terminando de afinar detalles, pero es realmente un proyecto hermoso en el cual participaron tanto Nadia López García como, por ejemplo, por el lado francés, Jeanne d'Arc. Acabo de volver a revisar la entrevista y es cada vez, se le estruja a uno el corazón y al mismo tiempo da una gran alegría. Tenemos también a Maya Cusino Molén y por el lado del habla inglesa a Luis Half y a Kateri Akimwasi Dam, y en español a Irma Pineda y a Nadia López García. Entonces, pues ojalá que muy pronto podamos estarles anunciando que ya está todo esto disponible, porque realmente para quienes hemos trabajado en esto ha sido una experiencia no solo gratificante y enriquecedora, sino conmovedora, y creo que realmente no puede uno salir indemne de esta experiencia. Gracias. Pues sí, como para cerrar el círculo, yo quería comentarles, invitarlas e invitarlos, porque el día 18 de noviembre vamos a hacer el relanzamiento de la cátedra, y el relanzamiento se va a hacer
con este producto de la pandemia que es la nueva página. Entonces, además creo que es bonito cerrar en un encuentro que habla de la pospandemia, diciendo que para nosotras la pospandemia ha significado la posibilidad de abrir puertas para la cátedra, puertas porque, por ejemplo, ahora al incluir el nombre de Alanis Obamsawin, no solo estamos incluyendo la parte de los pueblos originarios, sino también la de el material audiovisual que ha sido tan importante para visibilizar las luchas contemporáneas de las primeras naciones en Canadá y para reconstruir, hasta para reconstruir las historias, como esta historia que nos cuenta Aide. Bueno, lo mismo ha sucedido con algunas películas en las cuales las tradiciones ya no existen y entonces las y los cineastas han tenido que entrevistar a la población muy mayor para poder reconstruir las prácticas que ya no existen en esta época. Como les adelantó Aide, el primer producto de la nueva cátedra son estas cápsulas con autoras de las primeras naciones, tanto angloparlantes como hispanoparlantes y francoparlantes. Se ha hecho un esfuerzo hasta de subtitulaje para que pueda haber más gente que se incluya. Y pues como el objetivo de la cátedra es difundir, investigar, promover la docencia sobre Canadá en México, creo que esta es una manera extraordinaria. También por eso le agradecemos a Gabriela que nos haya incluido, porque pues nosotros en esta universidad no podemos olvidar que las tres funciones sustantivas son la investigación, la docencia y la difusión de la cultura. Y a lo que la cátedra aspira en realidad es hacer las tres cosas, porque pues claro, tenemos la fortuna de trabajar con la literatura y el cine, ¿no? Aunque no promovamos nuestra actividad creativa, digamos que el promover la actividad creativa de otras personas que además son las más activas y curiosamente son mujeres, nos parece que con ello estamos cumpliendo la función de por qué una cátedra se crea. Graciela, tenemos algunas preguntas del público y antes de leérselas quisiera también comentar algo que olvidé y que es muy importante, y es que como tú dijiste, si bien los programas de apoyo han ido cambiando, también por fortuna hay instancias que han aportado su ayuda a todo este proyecto. Desde luego está la Embajada de Canadá y la UNAM, que son como que pilares de la cátedra, pero quisiera también mencionar que tanto para las cápsulas como para otras partes del proyecto hemos también podido contar con el apoyo del Centre de la Francophonie des Amériques, que se dedica justamente a promover la francofonía en todo el continente, y también con el apoyo de la Delegación General de Quebec en México, que asimismo nos apoyó para que estas cápsulas pudiesen ser traducidas y subtituladas, de tal manera que van a estar disponibles, la palabra de todas estas autoras va a estar disponible en los 3 idiomas que se manejan en la cátedra. Y entonces paso a la pregunta, aunque creo que ya se contestó en gran parte, pero quizá quieran ustedes agregar algo. La primera pregunta son dos. La primera es, ¿cuáles son los mecanismos que tiene la cátedra para visibilizar la literatura de los pueblos originarios canadienses y mexicanos? Tal vez podríamos sintetizar nuestra respuesta. Y la segunda va para ti, no pensar en los binarismos. ¿Podrían ampliar esta propuesta? A ver, si quieren, comienzo por eso último. No pensar en los binarismos no solo tiene que ver con el género, eso digo, ya los estudios de género han probado y comprobado que lo biológico, hombre y mujer, y esa forma binaria de pensar que tenemos, pues no es ni la única ni
ni la forzosa. Así nos enseñaron a pensar y nosotros tenemos que desconstruir ese pensamiento. Pero en Canadá eso significa que hay una sociedad inglesa, de origen inglés, y hay una sociedad de origen francés. O sea, allí hay, durante mucho tiempo, los cánones literarios, fílmicos y culturales se erigieron pensando eso, que había la literatura anglófona, la literatura francófona, como decía Aide, que además tampoco se termina en Quebec, y lo que la cátedra quiere es hacernos pensar que sí existe una manera que no es ni la oficial ni la promovida por los gobiernos de comprender a Canadá como una nación multicultural que primero provino de los pueblos originarios, a donde después llegaron emigrantes ingleses y franceses, y donde ahora han llegado refugiados e inmigrantes económicos de muchos otros lugares del mundo. Entonces a eso me refería. Y ahora les dejo la palabra a ustedes para el resumen de lo otro. Sí, nomás para agregar a lo que dice Graciela de cuestiones binarias, blanco y negro, lo que estamos viendo, y aquí otra vez todo el tema indígena, es que muchos de los planteamientos, incluso académicos, no siguen los mismos paradigmas que seguimos en la academia occidental tradicional, y esto está resultando como muy innovador y estimulante para nuestros proyectos de investigación e incluso para nuestros alumnos en clase. Y esto impacta también un poco en toda la cadena, y esto es para contestarlo de cómo visibilizar todo esto, tanto en estas cápsulas que comentó Aide como en otros proyectos que queremos trabajar. Estamos viendo desde la base, incluyendo en la plática, en el artículo que estamos escribiendo, en fin, cuáles son las diferencias o los obstáculos, qué pasa cuando tratamos de hablar en inglés o en español de conceptos que no necesariamente existen, qué pasa a la hora de publicar eso, cuáles son las editoriales que se pueden interesar o no, qué precio han pagado sobre todo muchos grupos que trabajan o que trabajaban desde los márgenes, sobre todo grupos indígenas, pero no solo. Y la idea es sí buscar visibilizar todo lo que se pueda y difundir por los canales tradicionales, pero metiendo un poquito esta cuña, diciendo, fíjense, aquí les va esto, pero no es ni tan fácil ni tan sencillo como ustedes esperan. Aquí hay un universo atrás que no es el conocido y que ustedes, para recibirlo y que les deje algo, sí tienen que poner de su parte y abrirse, ¿no? Yo quisiera completar diciendo que obviamente la cátedra recurre a los medios que tiene a su alcance por su propia naturaleza. Somos una cátedra extraordinaria de estudios canadienses de índole académica y por lo tanto pues nuestra labor se expresa en los productos más comunes en esta área, es decir, publicaciones, seminarios, cursos, participación en encuentros académicos, como lo es ahora, cursos abiertos al público en general,
a lo largo de su historia y próximamente también, cursos específicamente para los alumnos de la facultad. También tenemos un estrecho enlace con el Seminario Permanente de Estudios Canadienses, en cuyo marco se presentan investigaciones que relacionan a 2 o a 3 de los países involucrados, y a través de este enlace, por ejemplo, está próximo a aparecer un número especial de la revista Norteamérica, en el cual justamente se va a hablar de la poesía Ainú, y digamos que intentamos no solo dar a conocer a través de publicaciones, participación en congresos, sino también involucrar a los alumnos, a la generación más joven, en los conversatorios, que son cápsulas de 1 hora, donde las poetas hablan de su obra y leen parte de su obra. Participaron jóvenes estudiantes con sus preguntas, con la participación en la traducción, etcétera. Y, por ejemplo, el día de ayer me comentaban mis alumnos con mucha alegría que habían recibido la buena noticia que un artículo que escribieron en el marco del Seminario de Investigación en torno a la poesía Ainú y la dimensión onírica, la función de la dimensión onírica en la poesía Ainú, les fue aceptado para publicación en una revista arbitrada, y entonces es una manera de ir sembrando semillitas de tal manera que no se quede simplemente en decir desde aquí arriba de la Torre de Marfil, este tema es interesante, sino tratar de involucrar a la gente más joven, tratar de abrir las perspectivas. Por eso no solo literatura, por eso no solo cine, por eso este interés como de no simplemente describir, sino también, no sé si incomodar, pero en todo caso sí hacer reflexionar sobre por qué no conocemos a los Inú y los confundimos con los Inuit, y finalmente por qué no sabemos qué es lo que quiere decir Tun Sabi, siendo que tenemos grandes poetas en esa lengua, y a través de todo esto, pues finalmente tocar a un público no solamente erudito y ya en su esfera de cristal, sino realmente llegar al público más amplio, invitándolo a descubrir a través de esta riqueza que viene de otro lado, de estos pueblos originarios que están allá y que también han enfrentado problemas, porque no hay que olvidar que finalmente los pueblos originarios en el área francófona son una minoría oprimida por otra minoría. Y eso es una condición muy extraña que ha derivado en ciertas problemáticas muy específicas, porque cuando se le reprocha a un francófono el oprimir a los pueblos autóctonos, muchas veces los francófonos con mente un poco cerrada dicen, no, pero si los oprimidos aquí somos nosotros. Pero pues sí, cada uno de estos grupos tiene su propia historia de opresión y no se libra de, siendo oprimido, oprimir al otro, y sobre todo obviamente del lado de los francófonos hacia los pueblos autóctonos. Entonces creo que este potencial disruptivo del que hablaba también, estas voces insurrectas que se hacen escuchar, tienen también la posibilidad de hacernos reflexionar en torno a qué está pasando en nuestra realidad y conectarnos con algo mucho más universal, invitarnos a romper el canon o en todo caso a ampliarlo, y a hacerlo de manera crítica desde la postura que es la nuestra, y que siendo nuestra es también algo que va más allá de nosotros, quiénes somos nosotros, quiénes son ellos. Creo que es esta capacidad de reflexionar sobre qué significa ser yo, ellos, nosotros, es algo muy valioso, y eso es en todo caso lo que intentamos. Bueno, pues agradecemos de nuevo la invitación y con esto concluimos la sesión de esta tarde. Buenas tardes, hasta luego.